Lo que 30 años como testigo de Jehová le hicieron a mi familia no es un título, es la cicatriz que llevo en el pecho. No lo leí en un folleto ni lo escuché en una asamblea, lo viví, con los nudillos blancos de tanto apretar las manos y la garganta seca de tanto callar lo que dolía. Si te quedas, te cuento cómo la devoción que prometía salvarnos casi nos dejó sin nombre, sin risas y sin domingos. Crecí midiendo el tiempo en publicaciones, la atalaya, era lunes, despertad, jueves, predicación los sábados, reunión de servicio los miércoles. Mi padre, metódico, planchaba su camisa como quien afila un argumento, y mi madre sonreía con una luz de obediencia que era hermosa y preocupante. De niño todo parecía limpio y claro, había un nosotros y un ellos, un camino estrecho y afuera un precipicio. Me aprendí las respuestas de memoria, como claves de una cerradura que, juraban, abría la vida. La adolescencia no negocia con manuales. A mí me gustaba dibujar y me gustaba Laura, la vecina que tocaba el piano. Ninguna de las dos cosas entraba en el plan familiar. Dibujar, decían, podía distraerme de la obra. Laura era mala asociación porque no estudiaba con nosotros. Así perfeccioné el arte del silencio, paisajes en los márgenes de los cuadernos y cartas que jamás envié. Aprendí que algunos deseos no se reprenden, se esconden. Cuando cumplí 18, un anciano me dijo que mi entusiasmo podía ser ejemplo para los jóvenes. Sentí el peso delicioso de la aprobación. Es adictivo que te digan, eres especial, por hacer lo que se espera de ti. Sumé horas al servicio, llevé estudios bíblicos con la disciplina de quien arma un mueble, tornillo a tornillo, convencido de que no puede sobrar una pieza. Me creí fuerte. Me creí bueno. Hasta que mi hermana menor cumplió 15 y preguntó si era pecado soñar con la universidad. Aquella pregunta fue el primer terremoto. En casa se hizo un silencio húmedo. Mi padre carraspeó, nuestro sitio estaba en el ministerio, no en la academia de este mundo. Yo asentí, por reflejo, pero vi el brillo de decepción en los ojos de mi hermana. Esa noche la escuché llorar bajito. Quise consolarla y no supe. Me descubrí defendiendo frases que nunca habían sido mías. El domingo siguiente, el discurso habló de lealtad y yo tomé notas con una letra tan perfecta que parecía fingida. Con los años me casé con alguien en la verdad. No la amaba como se ama en las canciones, pero nos escogimos porque encajábamos en la misma cuadrícula. Tuvimos un hijo, Daniel. Acuné a ese niño con textos memorizados, con la seguridad de estar construyéndole un refugio. Para entonces, mi hermana había empezado a faltar a las reuniones. Después dejó de responder mensajes. Un anciano me pidió ayuda amorosa para traerla de vuelta. La llamé. Quedamos en una cafetería. Cuando entré, la vi con un pendiente diminuto y una sonrisa cansada. Me habló sin rodeos, quería estudiar enfermería, tener un piso propio, aprender a decidir. Me pidió que la mirara como hermana y no como tarea espiritual. Volví a casa con un nudo. Mientras repasaba el texto diario, las palabras rebotaban en mis paredes interiores. La semana siguiente, Daniel hizo un dibujo para el colegio, una familia en un parque, con cometas y helados. Nosotros casi no íbamos a parques los domingos, teníamos predicación. Me pidió que fuéramos al lago, como en su dibujo. Respondí que ya veríamos después de cumplir con Jehová. A mitad de frase me oí duro y hueco. Daniel bajó la cabeza y guardó el dibujo en su mochila como quien entierra una mariposa. No fue una gran crisis lo que nos cambió, sino una suma de cosas pequeñas, como gotas que encuentran una grieta en la roca. La abuela enfermó. La sangre que necesitaba no encajaba con nuestras reglas. Yo repetía argumentos, pero mi madre temblaba en el hospital. Mi hermana, con su bata de enfermera, entró con serenidad y nos explicó opciones médicas, con gráficas, con datos, con humanidad. Nadie en la sala estaba citando versículos, todos miraban a mi abuela, que respiraba como un pájaro cansado. Aquella tarde firmamos un consentimiento y elegimos vivir. Después de aquello, empecé a ir a las reuniones como quien va a devolver unas llaves. Escuchaba los discursos y pensaba en Laura al piano, en Daniel y su cometa, en mi hermana y su hospital lleno de olores y de gente real. Un anciano me llamó a corregir el curso. Agradecí su preocupación, pero ya no tenía miedo. Era un miedo curioso, cuando dejas de temer perder el nosotros, descubres que quizá nunca fue tuyo del todo. Hablé con mi esposa. Le dije que quería parar, al menos por un tiempo, que necesitaba aire. Dejé de predicar primero. Luego de dirigir partes.
Empecé a leer novelas, a caminar por el barrio los domingos, a escuchar a mi hijo sin prisa. Descubrí que el silencio puede ser compañía y no castigo. También llegaron las llamadas: te extrañamos, todo bien, no des lugar al diablo. Respondía con cortesía. Poco a poco, algunos amigos comenzaron a hablarme en susurros, a espaldas de otros, con una culpa absurda. Aprendí lo que significa el precio social de dudar. Hubo una escena pequeña y definitiva. Daniel trajo a casa un trompo que le regaló un compañero. Intentó hacerlo girar y el trompo caía siempre torcido. Me pidió ayuda. Yo, que había dedicado discursos enteros a la perseverancia, me puse en cuclillas y le enseñé a enrollar la cuerda con paciencia. El trompo zumbó sobre la mesa y Daniel gritó con un gozo que ninguna asamblea me había dado. Entonces supe. Supe que la fe que me sirve debe dejar espacio para ese grito, para el lago un domingo, para el error y el perdón. Hoy no vengo a discutir doctrinas, vengo a hablar de rostros. De cómo mi madre aprendió a decir, no lo sé, y eso la hizo más sabia. De cómo mi padre, todavía rígido, se sienta a ver a su nieto jugar fútbol y aplaude aunque los partidos sean durante la hora que antes llamábamos sagrada. De cómo mi esposa, con una valentía que respeto, aceptó caminar conmigo aunque el suelo le temblara bajo los pies. No hemos roto todas las cuerdas que nos ataban, pero las estamos afinando para que suenen a familia y no a miedo. 30 años después, lo que la etiqueta nos quitó se resume en ausencias, cumpleaños no celebrados, amistades evitadas, preguntas pospuestas. Pero lo que me dejó, si quiero ser justo, fue una disciplina que ahora pongo al servicio de amar mejor. Sigo creyendo, pero con menos certezas y más asombro. He descubierto que la lealtad más difícil no es a un grupo, sino a la parte de ti que sabe cuando algo ya no te hace crecer. No esperes un final grandilocuente, mi historia no cierra con un portazo, sino con una puerta entornada. Hay días en que extraño la comodidad de las respuestas empaquetadas. Otros celebro la intemperie y el sol en la cara. Lo que sí sé es que no volveré a pedirle a mi hijo que entierre una mariposa. Y si alguna vez me preguntan qué le hicieron 30 años como testigo de Jehová a mi familia, responderé esto: nos enseñaron el precio de la obediencia cuando se divorcia del amor, y el valor de devolver las llaves de una casa que dejó de ser hogar. Y aquí estoy, con el trompo guardado en un cajón y la cuerda enrollada, listo para cuando Daniel quiera jugar. Con un piano sonando en la casa de una vecina que ya no es un peligro, sino una música. Con una hermana que cura sin pedir credenciales de fe. Con una madre que reza y también pregunta. Con un padre que aprende, a su ritmo. Conmigo, por fin, escribiendo esta historia con la mano que me sobró después de soltar la otra. A veces me descubro repasando fotografías viejas. Veo nuestras sonrisas congeladas en trajes formales, Biblias bajo el brazo, como si todo en la vida fuera tan claro y recto como esas líneas de los himnarios. Pero detrás de cada foto había silencios. Mi hermana fingiendo interés en discursos que la aburrían, yo ocultando mis dibujos para que no me acusaran de distracción, mi madre tragándose las lágrimas porque quería visitar a su hermana, expulsada y considerada apóstata, y no podía hacerlo sin arriesgarse a un juicio familiar. Cuando me miro en esas fotos, ya no veo obediencia, veo miedo. El miedo de decepcionar, de ser expulsado, de perder a quienes más amaba. Ese miedo moldeó nuestra vida entera. Y sin embargo, la vida encuentra formas de resquebrajar las murallas. Lo descubrí con Daniel. Un niño tiene la habilidad de mostrarte el mundo sin manuales, sin doctrinas. Él preguntaba por qué no podía ir al cumpleaños de su mejor amigo, por qué no podía cantar el himno del colegio, por qué teníamos que salir a predicar en días de lluvia cuando él solo quería quedarse jugando. Sus preguntas eran inocentes, pero cada una era un martillazo en el muro de certezas que yo creía indestructible. No fue sencillo reconocerlo. Durante meses, viví dividido, una parte de mí seguía aferrada a la idea de que Jehová recompensaría la lealtad. La otra parte se encendía con cada gesto de libertad que veía en mi hijo, en mi hermana, en los amigos que había aprendido a llamar mundanos, pero que reían sin miedo. Era un choque de mundos, uno me prometía el paraíso futuro, el otro me ofrecía vida presente. La grieta definitiva se abrió cuando un anciano me llamó a una reunión privada. Quería advertirme de que mis comentarios en las reuniones eran demasiado independientes. Me dijo, casi en susurros, que pensar por cuenta propia podía ser peligroso. Aquella frase, en lugar de asustarme, me liberó. Porque entendí que todo mi problema estaba ahí, nos habían enseñado a desconfiar de nosotros mismos, a renunciar a la brújula interior. Y si hay algo que no quiero legarle a mi hijo, es el hábito de apagar su propio pensamiento.
Con el tiempo, aprendimos a reconstruirnos. No fue mágico ni inmediato. Mis padres, especialmente mi padre, tuvieron dificultades. Para él, haber entregado 3 décadas a esa estructura era motivo de orgullo, aceptar que algo de eso nos dañó era como reconocer que se había equivocado. Pero la vida es paciente. Hoy lo veo acompañar a Daniel al parque, aunque aún evita hablar demasiado de ciertos temas. Es su manera de estar presente, y yo lo agradezco. Mi madre, en cambio, abrazó con más facilidad esta nueva etapa. Ella, que siempre callaba, empezó a leer libros que nunca antes se habría atrevido a abrir. Descubrió novelas, música, hasta películas que antes estaban prohibidas. Y me confesó que, por primera vez en su vida, podía reírse sin sentir que alguien la observaba para medir su espiritualidad. Mi hermana floreció. La misma que un día lloró en silencio por querer estudiar, hoy camina con bata blanca y salva vidas. Su valentía fue nuestra brújula. Ella fue la primera que rompió las cadenas y, aunque en su momento la juzgamos, terminó siendo la que nos abrió la puerta hacia una vida más auténtica. Y yo aprendí que no se trata de vivir renegando del pasado, sino de darle un nuevo sentido. 30 años como testigo de Jehová me mostraron lo que significa la obediencia ciega, pero también me dieron la claridad para valorar la libertad. No quiero borrar esos años, quiero usarlos como recordatorio. Porque si algo me dejó esta experiencia es un mensaje claro que quiero compartir contigo, que estás leyendo o escuchando estas palabras: la fe que exige que pierdas a tu familia no es fe, es control. La fe que calla tus preguntas no es fe, es miedo. La verdadera espiritualidad debería darte alas, no cadenas. Hoy celebro cumpleaños. Canto canciones que no están en ningún himnario. Salgo los domingos al lago con Daniel y mi esposa, y descubrimos juntos lo simple que puede ser la felicidad. Nos reímos sin temor a que alguien nos acuse de poca espiritualidad. Cuando alguien me pregunta si creo en Dios, sonrío. Porque ahora sé que creer no es repetir lo que otros dicen, sino vivir con coherencia, con amor, con verdad. 30 años marcaron mi vida, pero no la definieron para siempre. Lo que le hicieron a mi familia no fue el final de nuestra historia, fue el inicio de una más auténtica, más humana, más libre. Y si esta historia sirve de algo, quiero que sea para ti una invitación: no ignores las preguntas que te arden por dentro, no entierres las mariposas de tus hijos, no sacrifiques tu voz por pertenecer a un nosotros que no te escucha. La vida es demasiado corta para vivirla con miedo. Con el paso de los años, me di cuenta de que la vida después de los testigos de Jehová no era tan simple como apagar un interruptor. Al principio creí que bastaba con dejar de asistir a las reuniones, cerrar la Biblia que llevaba siempre en el maletín y dedicar los domingos a mi familia. Pero pronto descubrí que el verdadero desafío estaba en mi interior: cómo sanar la mente después de 30 años de moldearla para obedecer sin cuestionar. Durante meses, me sorprendía reaccionando con culpa por cosas mínimas: ver una película con violencia, tararear una canción popular, aceptar una invitación a una fiesta de cumpleaños. Eran gestos pequeños que deberían dar alegría, pero en mí encendían una alarma invisible. Era como si una voz dentro repitiera: ¿qué estás haciendo, y si Jehová te castiga? Y ahí comprendí que la verdadera prisión no eran los muros de un salón del reino, era la que cargaba en la cabeza. Me ayudó a observar a Daniel. Los niños no cargan esas cadenas invisibles. Él disfrutaba el presente sin miedo al futuro. Lo vi correr bajo la lluvia sin pensar en castigos, reírse a carcajadas en una fiesta sin remordimiento, abrazar a su abuela con ternura sin medir si era apropiado o no. Era libre de verdad. Y poco a poco, empecé a dejar que su libertad me contagiara. Una tarde de verano, estábamos en el lago. Daniel corrió con otros niños a lanzar piedras al agua, y yo me quedé mirando cómo el sol pintaba reflejos dorados sobre las olas. Sentí una paz que jamás experimenté en ninguna asamblea. Y pensé: ¿y si Dios no es un juez severo que mide mis horas de predicación, sino esta calma que me llena de vida? ¿Y si siempre estuvo aquí, en lo sencillo? Esa pregunta cambió todo. Porque dejé de buscar a Dios en frases memorizadas y empecé a buscarlo en la risa de mi hijo, en la paciencia de mi esposa, en la mirada firme de mi hermana mientras atiende a sus pacientes, en la ternura de mi madre aprendiendo a disfrutar su vejez sin miedo. No fue un camino recto. Hubo recaídas. A veces me encontraba revisando viejos folletos como quien hojea un álbum de fotos. No porque creyera en ellos, sino porque eran parte de mí. Otras veces sentía nostalgia por la comunidad, por la sensación de pertenencia que daban aquellas reuniones. Pero pronto recordaba el precio, el silencio, el juicio, la condena disfrazada de amor.
Y comprendía que la nostalgia no era por la doctrina, sino por los momentos humanos que logramos vivir a pesar de ella. Un día, mientras acompañaba a Daniel a la escuela, él me preguntó: «Papá, ¿tú antes también tenías miedo de equivocarte?» Me quedé mudo. Le respondí con sinceridad: «Sí, hijo. Durante muchos años. Pero ahora estoy aprendiendo a no tenerlo». Él sonrió y me dijo algo que me desarmó: «Entonces ya no eres esclavo, ¿verdad?». Su frase me hizo entender algo que nunca había puesto en palabras: la verdadera esclavitud no son las cadenas físicas, sino el miedo a pensar y a elegir por uno mismo. Hoy miro hacia atrás y no siento rencor. Lo que siento es una especie de gratitud extraña, porque esos 30 años me enseñaron a valorar como un tesoro lo que otros dan por sentado: la libertad de pensar, de decidir, de amar sin condiciones. Y esa es la herencia que quiero dejarle a mi hijo. Si alguien me preguntara ahora qué le hicieron esos 30 años a mi familia, respondería sin titubear: nos enseñaron a perder para luego aprender a recuperar, nos arrancaron risas para luego valorarlas, nos robaron libertad para luego defenderla con el alma. Y yo, que un día repetía frases como un eco, hoy puedo decir con mi propia voz: la vida merece ser vivida sin miedo. El tiempo pasó, y con él, muchas de las cicatrices comenzaron a sanar, aunque algunas siguen ahí, recordándome lo que fuimos y lo que perdimos. La verdad es que reconstruir una familia después de 30 años dentro de los Testigos de Jehová no es un proyecto de un día, ni de un año, es un proceso que dura toda la vida. Lo descubrí en los pequeños detalles. Por ejemplo, la primera vez que celebramos un cumpleaños. Era el de Daniel, tenía 9 años. Mi esposa y yo nos sentíamos extraños, como si estuviéramos haciendo algo ilegal. Compramos un pastel sencillo, pusimos algunas velas y cuando las encendimos, la cara de mi hijo se iluminó como nunca lo había visto antes. Cantamos «Feliz cumpleaños», con una mezcla de risa y nervios, como si en cualquier momento alguien fuera a tocar la puerta para reprendernos. Pero cuando Daniel sopló las velas y pidió un deseo, entendí que esa escena, aparentemente simple, era un acto de liberación. Ese día lloré. Lloré por todas las veces que yo mismo no pude celebrar, por los regalos que nunca recibí, por los abrazos que me fueron negados en nombre de la pureza espiritual. Y lloré también de alegría, porque mi hijo no iba a crecer con esas carencias. Su infancia iba a estar marcada por recuerdos alegres, no por culpas. A partir de ahí, nuestra casa empezó a transformarse. Ya no era el lugar donde todo giraba en torno a las reuniones y al servicio, sino un hogar con música, con libros, con conversaciones abiertas. Empezamos a recibir amigos del mundo, como antes les llamábamos, y descubrimos algo sorprendente: no eran personas malas, ni perversas, ni enemigos de Dios. Eran simplemente personas. Con sus virtudes y defectos, con sus sueños y luchas. Personas que nos aceptaban sin condiciones, algo que en 30 años dentro de la congregación pocas veces sentí. Claro, no todo fue fácil. Muchos que creíamos amigos dejaron de hablarnos. Hubo llamadas cortadas, mensajes ignorados, invitaciones que ya no llegaron. La desasociación silenciosa duele tanto como la oficial. Es una especie de luto, lloras por personas que siguen vivas pero que eligieron borrarte de su vida. Mi esposa lo sufrió mucho, especialmente al perder la cercanía con mujeres con las que compartió ministerio durante años. Pero poco a poco entendimos que el vacío también puede ser una oportunidad, espacio para que entren personas nuevas, más auténticas, menos interesadas en controlarnos. Mis padres, bueno, con ellos fue y sigue siendo un camino aparte. Mi padre todavía arrastra el peso de esas décadas de lealtad. No discute mucho, pero se mantiene distante en ciertos temas. Aún así, me regala momentos que me hacen pensar que en el fondo comprende más de lo que admite. Una tarde, sin que nadie lo pidiera, llevó a Daniel a un partido de fútbol. Cuando volvió, traía los ojos brillantes y, con voz baja, me dijo: «Nunca pensé que algo tan sencillo pudiera dar tanta felicidad». Ese comentario me bastó. Detrás de su rigidez, aún late un corazón que busca reencontrarse. Mi madre, en cambio, abrazó más rápido la idea de vivir sin miedo. A veces me llama y me dice: «Hoy escuché una canción en la radio que nunca habría oído antes, y me encantó». Pequeñas confesiones que para ella son victorias. Y yo las celebro como señales de que todos, incluso quienes pasaron su vida entera en la obediencia, pueden empezar a despertar. Con mi hermana, la relación se volvió más fuerte que nunca. Ella me enseñó lo que significa tener el coraje de elegir tu propio camino, aunque te señalen, aunque te aparten, aunque te llamen rebelde. Hoy es una profesional respetada, y sobre todo, una mujer libre.
Me enorgullece presentarla como ejemplo a Daniel, no porque lo haya tenido fácil, sino porque nunca dejó de luchar por lo que quería. ¿Y yo? Yo sigo aprendiendo cada día a vivir sin cadenas. A veces todavía escucho esa voz interior que me acusa, que me recuerda viejas frases sobre el fin del mundo, sobre el castigo, sobre el día de Jehová. Pero ahora esa voz ya no manda, la escucho, sondío y la dejo ir, como se deja escapar un globo en el cielo. Porque comprendí que vivir con miedo no es vivir. He descubierto otra forma de espiritualidad. No está en las reuniones interminables, ni en los discursos repetidos. Está en el abrazo de mi hijo cuando llega del colegio, en la risa de mi esposa mientras cocinamos juntos, en el silencio compartido frente al mar, en las preguntas sinceras que no temen respuesta. Si Dios existe, creo que se encuentra mucho más en esas cosas sencillas que en cualquier manual que intente aprisionarlo. 30 años como testigo de Jehová marcaron a mi familia. Sí, nos hirieron, nos limitaron, nos robaron momentos irrepetibles. Pero también nos dieron algo que hoy valoro, la capacidad de reconocer el valor inmenso de la libertad. La libertad de pensar, de amar, de decidir. La libertad de ser humanos sin pedir disculpas por ello. Y si hoy comparto mi historia es porque sé que allá afuera hay muchas familias viviendo lo mismo, callando las mismas lágrimas, escondiendo los mismos deseos. Quiero decirles que no están solos, que se puede salir, que la vida continúa y que, aunque al principio duela, después brilla con una intensidad que no imaginaban. Porque al final, lo que 30 años como testigo de Jehová le hicieron a mi familia fue duro, pero lo que aprendimos después nos devolvió la vida. Han pasado algunos años desde aquel momento en que decidimos romper el círculo. Y si cierro los ojos, aún puedo escuchar la tensión de los primeros pasos fuera del salón del reino, el vacío de perder amigos, la culpa clavada como espina en el pecho. Pero hoy, cuando los abro, lo que veo es distinto, una familia que aprendió a respirar sin miedo. Daniel ya es un adolescente, y verlo crecer es mi mayor lección. Hace poco me pidió que lo acompañara a un viaje escolar. Fuimos a un museo de ciencias, y mientras caminábamos entre fósiles y planetas suspendidos, me dijo con brillo en los ojos: «Papá, quiero ser astrónomo». En otro tiempo, habría sentido la necesidad de corregirlo, de recordarle que el tiempo del fin está cerca y que debía enfocarse en el ministerio. Esta vez lo abracé y le respondí: «Persigue tus sueños, hijo. El universo es inmenso, y tú también». Ese instante selló para mí lo que significa la libertad, poder decirle a mi hijo que su vida le pertenece, que su mente y sus sueños son suyos, y que no hay nada más sagrado que eso. Mi esposa también ha florecido. Antes, sus días giraban en torno a tareas impuestas, preparar comentarios, visitar hermanas, mantener la espiritualidad de la casa impecable. Ahora descubrió la pintura. La veo con pinceles y colores, creando paisajes llenos de vida, y pienso que esos cuadros son el reflejo de lo que llevábamos guardado tanto tiempo, un mundo de emociones que nunca nos dejaron expresar. Mi hermana, como enfermera, se ha convertido en el pilar silencioso de muchos. Recibe agradecimientos sinceros de personas que ni siquiera saben lo que ella sacrificó para estar allí. Cuando hablo con ella, me dice: «El mayor milagro que conozco no es esperar el paraíso prometido, sino ver cómo alguien se recupera después de creer que todo estaba perdido». Y yo sé que no solo habla de sus pacientes, sino de nosotros. Incluso mi padre, que parecía el más resistente, ha dado pasos pequeños pero valiosos. Aunque todavía no admite en voz alta sus dudas, lo veo disfrutar de cosas que antes habría rechazado. El otro día, en una reunión familiar, se sentó con Daniel a escuchar música moderna. No entendía mucho, pero tarareaba el ritmo. Esa imagen me hizo sonreír, quizá nunca lo diga, pero también está aprendiendo a vivir en este nuevo mundo nuestro. Hoy, cuando reflexiono sobre estos 30 años y lo que vino después, ya no siento que cargamos una cruz insoportable. Siento que cargamos una historia. Una historia de dolor, sí, pero también de redención, de valentía, de amor verdadero. Porque lo más valioso no fue lo que dejamos atrás, sino lo que construimos después. Me gusta pensar en el futuro. Imagino a Daniel adulto, libre de cadenas, tomando decisiones con seguridad, amando sin miedo. Imagino a mi esposa exponiendo sus cuadros en una galería pequeña, rodeada de gente que aplaude no solo el arte, sino la historia de resiliencia detrás de cada pincelada. Imagino a mi hermana enseñando a nuevos estudiantes de enfermería, inspirando a quienes quieren curar cuerpos y también almas heridas. Imagino a mis padres en paz, disfrutando de la vejez sin la carga de un manual que les diga cómo deben sentir. Y me imagino a mí, sentado en un banco, con un cuaderno abierto, escribiendo.
porque entendí que contar mi historia no es solo una forma de sanar, sino también de tender la mano a otros que aún están atrapados en la oscuridad del miedo. Si alguien me preguntara cuál es mi misión ahora, respondería sin dudar, ser testigo, sí, pero no de una organización, sino de la vida misma. Testigo de que la libertad es posible. Testigo de que la fe sin amor no sirve, y que el amor sin miedo puede salvar familias enteras. 30 años como testigo de Jehová marcaron mi pasado, pero no definen mi futuro. Hoy decido qué huella quiero dejar, la de un hombre que se atrevió a pensar, a amar, a vivir sin cadenas. Y si tú que escuchas mi historia te sientes atrapado, recuerda esto, nunca es demasiado tarde. El primer paso es el más difícil, pero después de ese paso, la vida empieza a abrirse como un horizonte nuevo, lleno de colores que no sabías que existían. Yo lo vi en los ojos de mi hijo, lo escuché en la risa de mi esposa, lo sentí en el abrazo de mi hermana. Y ahora sé que la verdadera libertad no se promete, se vive. Con el tiempo descubrí que dejar atrás una estructura como la de los testigos de Jehová no solo implica cambiar de rutinas, implica rehacer la manera en que entiendes la vida, el amor y hasta la muerte. Durante muchos años, la muerte fue para mí un enemigo disfrazado de promesa. Nos decían que los que obedecieran vivirían para siempre, mientras que los demás serían borrados en Armagedón. Esa visión me hizo vivir con miedo a perder a quienes amaba. Pero cuando salimos, ese miedo empezó a desvanecerse. Descubrí que aceptar la fragilidad de la vida, en lugar de negarla, me hacía valorar cada momento mucho más. Ahora no pienso en un paraíso lejano, pienso en el paraíso que se construye día a día cuando puedes abrazar a los tuyos sin condiciones. Una de las experiencias que más me marcó ocurrió hace poco. Mi hermana organizó una cena en su casa. Invitó a colegas, vecinos y también a nosotros. Era la primera vez que me encontraba en un ambiente tan variado, personas de diferentes religiones, de distintas ideologías, compartiendo la mesa, riendo, contando historias. Y lo más sorprendente fue que, en medio de todas esas diferencias, reinaba una armonía sincera. En ese instante comprendí lo irónico de todo, 30 años nos habían repetido que afuera solo había oscuridad, pero en esa sala iluminada por la risa descubrí más luz que en todos los discursos que escuché en mi vida. Ese día, al regresar a casa, Daniel me preguntó: «Papá, ¿por qué antes no podíamos tener amigos así?» Me quedé pensando y solo pude responder: «Porque teníamos miedo, hijo. Pero ya no más». Esa frase, ya no más, se convirtió en mi lema personal. Ya no más miedo de pensar. Ya no más miedo de dudar. Ya no más miedo de amar libremente. Claro, aún hay momentos de nostalgia. A veces recuerdo los cánticos, los saludos en la entrada del salón, la sensación de pertenecer a un grupo unido. Pero cuando la nostalgia aparece, me detengo y pienso, sí, parecía unión, pero era una unión condicionada. El día que dejaste de cumplir, dejaste de pertenecer. Y ahí recuerdo por qué elegí otro camino. Hoy vivo con una certeza distinta, la de que no necesito la aprobación de una organización para sentirme digno. La dignidad nace del amor que doy y recibo, de la honestidad con la que vivo, de la libertad con la que enseño a mi hijo a ser él mismo. Hace poco, mi esposa me sorprendió con una frase que me conmovió hasta las lágrimas. Estábamos caminando por la playa, al atardecer, y me dijo: «¿Sabes? Antes pensaba que nuestra vida era sacrificio. Ahora me doy cuenta de que recién estamos aprendiendo lo que significa vivir». Esa frase me acompañará siempre. Porque resume nuestro viaje, pasamos de sobrevivir bajo reglas a vivir bajo el principio más simple y profundo, el amor. Y si alguien me pidiera resumir qué fue lo que 30 años como testigo de Jehová le hicieron a mi familia, diría lo siguiente: nos enseñaron lo caro que puede salir obedecer sin pensar, pero también nos dieron la oportunidad de valorar la libertad como un tesoro incalculable. Nos mostraron las cadenas para que, al romperlas, entendiéramos el verdadero sabor de la vida. Ahora miro hacia el futuro con esperanza. Sueño con ver a Daniel alcanzando sus metas, con mi esposa desplegando todo su talento artístico, con mi hermana inspirando a otros con su valentía, con mis padres disfrutando de la calma en sus últimos años. Y yo, mientras tanto, quiero seguir contando esta historia. No para regodearme en el dolor, sino para recordarle a otros que sí es posible salir, que sí se puede reconstruir, que sí hay vida después del miedo. Porque al final, no somos las cicatrices que nos dejaron, somos las sonrisas que elegimos construir a partir de ellas. Y esa, para mí, es la mayor victoria.